Bueno, mi nombre es Andrea Feliet, yo soy profesora asociada de la Cátedra de Fisiología y en esta instancia vamos a hablar del control de la respiración. La respiración es una de esas cosas en la que casi nunca uno piensa hasta que comienza a funcionar mal. Es decir, las personas que tengan una enfermedad pulmonar tienen una intensa conciencia de esta respiración, al igual que aquellas personas que requieren de adaptar la función ventilatoria a diferentes condiciones fisiológicas. Tal es el caso como personas que hacen ejercicio físico, nadadores, buceadores, cantantes, etc. El mecanismo de control ventilatorio tiene como dos objetivos. Por un lado, el principal es establecer un ritmo automático para la contracción de los músculos respiratorios y como ustedes ya esto lo conocen, de esta manera se establece en la fase de inspiración y expiración. Y por otro lado, el control ventilatorio tiene como objetivo ajustar este ritmo respiratorio, ya sea para adaptarlo a necesidades metabólicas, por ejemplo, cambios en las presiones parciales de oxígeno, de dióxido, pH, etc., o bien adaptarlo a condiciones mecánicas variables, por ejemplo, si el individuo cambia de postura, o diversas conductas no ventilatorias. Tal es el caso como si el individuo habla, husmea, come, entre otros. Para lo cual, en esta pequeña charla vamos a ver cómo se regula esta fase de inspiración y expiración y cómo se regula esta función. A continuación vamos a definir primero a qué se denomina ventilación y de qué parámetros depende. Bueno, antes de empezar con el control de la respiración es importante definir dos conceptos. Uno es el ventilación minuto y el otro es ventilación alveolar. La ventilación minuto la podemos expresar como el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, cuyos valores normales son en un individuo de 70 kilos sanos de 0,5 el volumen corriente, 0,5 litros, por 12 respiraciones por minuto, y eso nos da una ventilación minuto de aproximadamente 6 litros por minuto. Cuando hablamos de ventilación alveolar, debemos considerar que no todo el volumen corriente es el que sufre intercambio gaseoso, sino que hay un volumen de aire que no sufre hematosis y que se queda ocupando las vías de conducción como la nariz, la faringe, la laringe, y que tráquea y no digamos la vía de intercambio. Ese volumen de aire que no sufre intercambio se denomina espacio muerto anatómico y tiene aproximadamente un valor de 150 mililitros. Por lo tanto, que de todo el volumen corriente, solo 350 mililitros son los que van a sufrir intercambio, y si lo multiplicamos por 12 respiraciones minuto, eso nos da un valor de 4,2 litros por minuto. Ese es el valor que va a tener la ventilación alveolar. Y en esta imagen también ustedes pueden observar que la respiración, el control de la respiración se da por centros automáticos que descargan de manera automática, que están presentes en el tronco encefálico, a lo largo de la protuberancia y del bulbo. Es así como ustedes pueden identificar en esta figura de esta filmina que a nivel protuberancial está lo que se denomina el centro neumotáxico. Este se relaciona con el centro apnéustico, el cual a su vez se relaciona con dos grupos respiratorios. El grupo respiratorio dorsal, ¿sí?, que está en la porción ventral del bulbo y está relacionado con la inspiración, y el grupo respiratorio ventral, que está en la porción ventrolateral del bulbo y está relacionado con el proceso de expiración e inspiración.
Como ustedes también pueden observar en esta figura, es el grupo respiratorio dorsal, también denominado de neuronas inspiratorias, el que va a enviar eferencias motoras a través de los nervios frénicos al principal músculo inspiratorio, que es el diafragma, que como ustedes ya vieron en la clase de músculo, es un tipo de músculo estriado esquelético. Esta tabla me pareció importante mostrárselas porque para que ustedes vean que si bien el principal músculo de la inspiración es el diafragma, que está inervado por el nervio frénico, vean de dónde está ubicado el cuerpo celular de esa neurona motora, ¿no? Y que también hay músculos secundarios de la inspiración, como son músculos que inervan la laringe y faringe, la lengua, el esternocleidomastoideo trapecio, las narinas, ¿sí? Y hay músculos secundarios de la expiración, sobre todo la expiración forzada, que tiene que ver con los intercostales internos y los abdominales. Entonces, es para que ustedes vean que cada uno de estos tipos musculares recibe una determinada inervación cuyo soma se encuentra en una determinada posición de la médula. Bueno, nuevamente volviendo al centro respiratorio, dijimos que el centro respiratorio estaba formado por este centro generador de patrones ubicado a nivel del bulbo, el grupo respiratorio dorsal y ventral, forman ambos este centro central de patrones. Este centro recibe información a partir de dos tipos de receptores, los quimiorreceptores periféricos y los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos están, como ustedes ya saben, y esto lo hacemos a modo de repaso, situados en los cuerpos carotídeos del cuello y en los cuerpos aórticos del tórax. Son sensibles principalmente, como bien lo dice acá, a la disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión parcial de dióxido arterial y disminución del pH. En tanto, estos quimiorreceptores periféricos van a enviar esta información a los centros respiratorios a través de dos nervios, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. También están los quimiorreceptores centrales, que estos están ubicados dentro de la barrera hematoencefálica y detectan aumentos de la presión parcial de dióxido arterial y mucho más lentamente detectan disminución del pH. Estos quimiorreceptores centrales no se activan por modificación de la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, los quimiorreceptores centrales y los periféricos, además de aportarle un impulso tónico a este centro generador de patrones, lo que hacen es constituir un extremo sensorial que es un sistema de retroalimentación negativa que utiliza la actividad respiratoria de salida para estabilizar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido y el pH respectivamente. En la imagen también puede observarse que este grupo generador de patrones recibe información de diversos receptores de los pulmones y de las vías respiratorias que aportan una retroalimentación sensorial que el bulbo raquídeo va a integrar y utilizar para alterar de esta manera su función respiratoria de salida. Existen receptores de estiramiento que están relacionados a la mecánica muscular. Por ejemplo, son los receptores presentes en la pared del músculo que van a regular, van a aportar una regulación del volumen pulmonar, de la longitud muscular, y pueden ayudar a optimizar los parámetros respiratorios durante los cambios de postura o la actividad.
Y también hay receptores de estiramiento pulmonares que pueden poner fin a los esfuerzos inspiratorios. Esto obviamente previene lo que es la hiperinsuflación. Y como también lo muestra este gráfico, hay receptores, hay otros receptores que van a detectar la presencia de cuerpos extraños o sustancias químicas en las vías respiratorias, y por lo tanto estos receptores son importantes para proteger a los pulmones al desencadenar una tos o un estornudo, por ejemplo. Otros receptores detectan los movimientos de las articulaciones, lo cual es importante para elevar la ventilación durante el ejercicio, y de las vías respiratorias inferiores. También, como se puede observar en esta gráfica, hay diversos núcleos no respiratorios del tronco encefálico y del centro superior del sistema nervioso central, que interactúa con los centros de control de la respiración, lo que hace que el sistema ventilatorio se adapte a distintas necesidades como el hablar, tocar un instrumento musical, deglutir, vomitar. Estas interconexiones permiten que el control respiratorio esté muy integrado con el sistema nervioso autónomo, el ciclo sueño-vigilia, las emociones y otros aspectos del funcionamiento del encéfalo. Es decir, que lo que tiene que quedar claro acá es que si bien en la regulación de la respiración es fundamentalmente de tipo involuntario, existe una parte voluntaria que tiene que ver con estas acciones no respiratorias de la respiración, ¿sí? Que está fundamentalmente mediada por el sistema nervioso central. Este es un gráfico muy lindo que está presente en el Boron, en el cual se muestra cómo se genera el ritmo respiratorio. Ustedes ya saben que la respiración eupneica o respiración normal es muy estereotipada y tiene dos fases, la fase de inspiración y la fase de expiración. En este gráfico podemos ver en el panel A, B, C y D. En el A vemos el volumen pulmonar, el B el flujo aéreo, en el C la actividad del nervio frénico, la actividad neural de las neuronas inspiratorias con rampa, y en E la actividad neural de las neuronas expiratorias tempranas. Podemos observar en rosa la fase de inspiración y en verde la fase de expiración. ¿Qué es lo que se ve en este gráfico? En este gráfico se puede observar que durante la fase inspiratoria el volumen pulmonar aumenta, el flujo aéreo es hacia el interior del pulmón, el nervio frénico aumenta su actividad gradualmente de 0,5 a 2 segundos y después disminuye rápidamente al comienzo de la expiración. Y este aumento de la actividad del nervio frénico se correlaciona con el aumento de la actividad neural de las neuronas inspiratorias del grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Y obviamente durante la fase expiratoria el nervio frénico está inactivo, excepto en algunos casos, y vemos que el volumen pulmonar disminuye, el flujo de aire hacia el exterior, obviamente cesa la actividad neuronal de las inspiratorias para aumentar la actividad neuronal de las neuronas expiratorias tempranas. Bueno, este esquema es simplemente para que les quede a modo de resumen y de una manera simplificado cómo es que se da la actividad respiratoria. Como les dije anteriormente, existen centros respiratorios ubicados en el tronco encefálico a nivel de protuberancia y de bulbo, que van a ser responsables de este ritmo respiratorio normal que se observa en una respiración normal, ¿no? A nivel del bulbo,
como está esquematizado en este gráfico, tenemos dos grupos de neuronas. Una es el grupo respiratorio ventral y otra es el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio ventral está situado, como bien dice aquí en la diapositiva, en la porción ventrolateral del bulbo. Está formado por dos tipos de neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias. En general contienen interneuronas o neuronas premotoras, pero también contiene neuronas motoras neuronas que van a inervar los músculos de la faringe, de la laringe, de las vísceras, del tórax y del abdomen. Este grupo respiratorio ventral lo podemos dividir en tres regiones. Tenemos la región rostral, que es la que contiene neuronas interneuronas que van a dirigir la actividad respiratoria de la región caudal. El grupo respiratorio ventral intermedio, que son las que contienen las neuronas motoras somáticas, cuyos axones salen del bulbo con el par craneal 9 y el 10 y van a inervar la faringe, la laringe, así como también otras estructuras, tales como el calibre de las vías respiratorias, entre otros. Y además tenemos el grupo respiratorio caudal, que es el que contiene las neuronas premotoras expiratorias que viajan por la médula espinal hasta establecer sinapsis con neuronas motoras que inervan los músculos accesorios de la expiración, tales como los músculos abdominales y los intercostales. Bien, el grupo respiratorio dorsal, como bien lo dice acá en esta imagen, está formado principalmente por neuronas de tipo inspiratorios. Está ubicado en aproximadamente un tercio de la longitud del bulbo, está en forma bilateral y alrededor del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es el que va a recibir, como vimos en el esquema anterior, todas las entradas sensoriales procedentes de todas las vísceras del tórax y del abdomen, y tiene una función importantísima en el control del sistema nervioso autónomo. Este núcleo tiene una organización viscerotópica y la porción del núcleo del tracto solitario es ventrolateral al tracto solitario, está por debajo del suelo del cuarto ventrículo. Estas neuronas del núcleo del tracto solitario forman el grupo respiratorio dorsal, que son neuronas inspiratorias propiamente dichas. Lo que hacen estas neuronas, una de las principales funciones es la integración de la información sensorial procedente de todo el aparato respiratorio. ¿Sí? Van a recibir estas neuronas información sensorial a través de los nervios glosofaringio y del vago, es decir, del 9 y del 10, y estos, como los vimos, provienen de los quimiorreceptores periféricos, provienen de los quimiorreceptores, algunos de los quimiorreceptores de las vías respiratorias o de los pulmones. Bueno, las neuronas pueden ser neuronas motoras, pueden ser interneuronas o neuronas premotoras. Bueno, entonces volviendo a la regulación de la respiración, vamos a hablar un poquito de lo que son los quimiorreceptores. En el caso de los quimiorreceptores periféricos, ¿sí? En los quimiorreceptores periféricos, el cuerpo tiene dos conjuntos de quimiorreceptores que están presentes en los cuerpos carotídeos, situados en la bifurcación de cada una de las arterias carótidas comunes, y los cuerpos aórticos, que están dispersos a lo largo de la cara inferior del callado aórtico, como puede observarse en esta figura. No
deben confundir cuerpo carotidio con el seno carotidio. El seno carotidio es la porción inicial bulbosa de la arteria carótida interna que tiene como función ser un barro receptor. De manera similar, no deben confundir cuerpos aórticos con barros receptores del callado aórtico, ¿sí? La principal función que tienen estos quimiorreceptores periféricos presentes en los cuerpos carotidios y en los cuerpos aórticos es detectar hipoxemia en sangre arterial y enviar a células del bulbo, sobre todo a las células del grupo respiratorio dorsal, para de esta manera aumentar la intensidad y la frecuencia respiratoria y por lo tanto la ventilación. Esto lo vimos, esta transmisión de señales, vimos como ya lo vimos anteriormente, se produce a través del nervio glosofaringeo y del vago, ¿sí? Bueno, además también mencionamos que estos quimiorreceptores son sensibles a aumentos en la presión parcial de dióxido y disminución del pH, ¿sí? Entonces, continuando con la explicación, ¿qué podemos ver? Que la perfusión del cuerpo carotidio con sangre que tiene una disminución en la presión parcial de oxígeno, pero tiene una presión de dióxido y un pH normal, produce un aumento rápido y reversible de la frecuencia de descarga de los axones del nervio del seno carotidio. Tal es así como en la parte A de esta figura puede verse un experimento donde se ilustra una célula del quimiorreceptor aislada del cuerpo carotidio y vemos que en condiciones normales ácido-base el aumento de la presión parcial de oxígeno por encima del valor de 100 milímetros de mercurio tiene efectos tan solo triviales sobre la frecuencia de descarga. Sin embargo, a valores normales de presión de dióxido y pH, que es la curva azul que se ve en el lado B, la reducción de la presión parcial de oxígeno a valores menores a 100 hace que el aumento de la frecuencia de descarga sea muy significativo. Por otro lado, estos quimiorreceptores, sobre todo los del cuerpo carotidio, pueden detectar hipercapnia en ausencia de hipoxemia o acidosis. Es así como durante experimentos in vitro es posible mantener un pH extracelular constante a la vez que se aumenta la presión parcial de dióxido, manteniendo constante el cociente bicarbonato presión parcial de dióxido. Como puede observarse en la figura C, se muestran los resultados de los experimentos en los que aumentos graduales de la presión parcial de dióxido a un pH sanguíneo fijo normal de 7,45 y una presión de oxígeno fija de 80 producen aumentos progresivos de la frecuencia de descarga del nervio del seno carotidio. El cuerpo carotidio también puede detectar acidosis en ausencia de hipoxemia e hipercapnia. Es así como en la curva verde del panel C pueden verse experimentos en los que se observa que al disminuir el pH aumenta la ventilación. En resumen, el cuerpo carotidio es sensible a ambos componentes de la acidosis respiratoria, es decir, presión de dióxido elevada y pH bajo, además de ser sensible a la hipoxemia. La acidosis respiratoria hace que todo el cuerpo carotidio sea más sensible a la hipoxemia, mientras que la alcalosis tiene un efecto contrario. Bueno, en esta imagen también es para mostrarles que la actividad respiratoria no solo está regulada por los quimiorreceptores periféricos, sino también por aquellos quimiorreceptores centrales
que son quimiorreceptores que están ubicados en la región ventrolateral del bulbo y en otras regiones del encéfalo. Podemos ver que estos quimiorreceptores son especialmente sensibles a aumentos en la presión parcial de dióxido cerca de la barrera hematocefálica, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver en el gráfico A es que al aumentar la presión parcial de dióxido hay un aumento muy brusco de la ventilación total. En el panel B vemos que las neuronas quimiorreceptoras están en el líquido extracelular, que rodea la barrera hematoencefálica y que está en íntimo contacto con el vaso sanguíneo. En el panel C podemos ver que variaciones del pH de este líquido, del líquido cefalorraquídeo, cambios ácidos-bases en este líquido hace que se modifique el pH y por lo tanto en el panel D vemos que pequeños cambios del pH del líquido cefalorraquídeo originan grandes aumentos de la ventilación. Bueno, y para terminar, me parece muy interesante mostrarles estos dos gráficos donde tenemos ventilación en función de la presión de dióxido alveolar y presión de oxígeno alveolar, respectivamente. En el primer gráfico, en el A, podemos ver tres situaciones. Una en la cual la presión parcial de oxígeno alveolar es normal, otra es aumentada y otra es disminuida. Y al igual que en el gráfico B también vemos tres situaciones, pero al revés, con presión de dióxido alveolar normal, presión de dióxido alveolar aumentada y presión de dióxido alveolar disminuida. Ahora bien, analizando cada una de las situaciones, si vamos al primer gráfico, ¿qué es lo que vemos? Que si vemos la curva violeta donde la presión de oxígeno alveolar es de 47, es decir, estamos en condiciones de normoxia, es normal, podemos ver que al aumentar la presión parcial de dióxido, debido a la estimulación tanto de los quimiorreceptores periféricos como centrales, vamos a tener que se origina un aumento de la ventilación total. Ahora bien, si además analizamos la curva color roja, donde en la curva roja tenemos un aumento de la presión de oxígeno alveolar, podemos ver que frente al mismo aumento de presión de dióxido alveolar, la ventilación no varía tanto con respecto a las condiciones de normoxia. Este efecto es totalmente opuesto a que observamos la línea azul, donde vemos que la línea azul, además de tener aumento de la presión de dióxido, es decir, hipercapnia, el individuo presenta hipoxia. Y frente al mismo aumento de presión arterial que el que es de normoxia, la ventilación aumenta bruscamente. Y esto se debe a que no solamente están estimulados los receptores, los quimiorreceptores centrales, sino también los periféricos que se activan mucho cuando la presión de oxígeno alveolar disminuye. Ahora bien, si vamos a cómo varía la ventilación en función de la presión parcial de oxígeno, podemos ver que en condiciones normales, al disminuir la presión parcial de oxígeno en condiciones normales de presión de dióxido, que es la curva celeste, ¿qué es lo que observamos? Que al disminuir la presión parcial de dióxido de oxígeno alveolar, se estimulan los quimiorreceptores periféricos y estos provocan un aumento de la ventilación total. Si el individuo además presenta un aumento en la presión parcial de dióxido, vamos a ver que frente a la misma disminución de la presión parcial de oxígeno, también se estimulan los quimiorreceptores centrales, además de los periféricos, por lo tanto, el aumento de la ventilación
es mucho mayor. Bueno, espero que esta pequeña explicación les sea útil y les dé claridad en algunos de los conceptos trabajados en esta unidad de fisiología respiratoria. Muchas gracias.